Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Canvas, el programa donde compartimos todo lo que sabemos sobre arte conceptual e ilustración. Y hoy esta tarea está entre las manos de nuestro invitado, el increíble Luis Labrador. Tal vez no ubiquen su nombre, pero seguramente conocen su trabajo o han escuchado hablar de los estudios en los que ha trabajado. Disney, DreamWorks, Sony. Acaba de ser el supervisor de modelado de todos los escenarios de la película Frozen 2. Vaya currículum, ¿no? Es una persona increíble, con mucho afán de compartir y por inmensa suerte está con nosotros en esta entrevista para revelarnos cómo ha llegado a entrar a estos estudios partiendo de España sin ningún tipo de formación académica en arte y nos comparte cómo es la vida dentro de estos estudios y cómo puede hacerle uno para acercarse de su sueño de un día trabajar en un estudio de animación de este vuelo. Eso y muchas más cosas van a descubrir en este video. Les invito a que lo vean ahorita. Para mí está lleno de perlitas de sabiduría, consejos, estrategias para la vida laboral y profesional. Yo en lo personal he aprendido muchísimo hablando con Luis. Y por cierto, los acompañaré como siempre. Yo soy Jan Fres, ilustrador, artista conceptual y actualmente director de arte en el estudio de animación Huevo Cartoon. Creo que lo ideal para iniciar sería hablar un poco de ti. Vamos a hablar mucho de ti, pero vamos a empezar creo que con lo básico. Para que la gente te ubique un poquito, creo que estaría muy bueno saber o que nos explicaras un poco en qué tipo de proyectos has trabajado. Después me gustaría meterme literalmente un poquito más hacia antes, porque es una de las cosas que más aprecio, que la historia de cada artista siempre es diferente, de dónde venimos, lo que hemos hecho para llegar a donde estamos. Sí. Pero por ahorita contextualizar un poquito más, si nos puedes hablar un poco de lo que haces ahorita y lo que has hecho en los últimos años. Sí, bueno, actualmente estoy trabajando para Disney Animation Studios. Llevo como 8 años y medio con ellos. Mi trabajo actualmente soy Environment Modeling Supervisor, trabajando en el estudio, como digo. Y bueno, pues últimamente acabo de terminar Frozen 2, en la cual estuve supervisando environments. Terminé como alrededor de septiembre aproximadamente, a mediados de septiembre. Y ahora pues he vuelto a ser supervisor otra vez. He tenido la suerte de ser elegido para ser supervisor en la película que se va a estrenar en el año 2021, de la que no puedo hablar. Felicidades. ¿Y en Disney estuviste en otros proyectos anteriores a Frozen? Sí. Empecé trabajando en Wreck-It Ralph, la primera. Luego transicioné a Frozen, luego estuve también en algunos de los cortos que se llevan el Oscar como Feast, en algunos de los cortos de Frozen, trabajé en Big Hero 6. Me salté Moana y Zootopia porque estuve trabajando en un proyecto que nunca llegó a salir, que se anunció en su momento, que se llamó Gigantic, y también era supervisor en aquella época, fue mi primera vez como supervisor y bueno, el proyecto al final no se llegó a acabar. No voy a entrar en detalles por qué. Sí. Y bueno, ahí estuve 2 años desarrollando un proyecto que bueno, que estuvo bien. O sea, nunca me pareció el hecho de que, o 2 años perdidos, para nada, todo lo contrario. Claro. Pero bueno, eso es otra historia. Y después de eso ya pues transicioné, estuve en Wreck-It Ralph 2 también un tiempo, hasta que ya fui supervisor de nuevo otra vez para Frozen 2. Ahí ya salté, como digo, hasta que sale en el 2021. ¿Y antes de Disney, en qué otros estudios estuviste? Antes de Disney estuve 3 años y medio, casi 3 y medio, en DreamWorks, trabajando allí. Trabajé en How to Train Your Dragon. ¿Ya estabas en puestos? Perdón, Ahí estaba de artista. Supervisor solamente he sido en Disney. Ok, ¿y desde que entraste en Disney, entraste como supervisor o No, entré como artista. Increíble, me gusta. Y bueno, pues ahí trabajé en proyectos como te digo, How to Train Your Dragon, Kung Fu Panda 2, Puss in Boots, Megamind, Turbo, unos cuantos. Y antes de eso estuve en Sony Imageworks, Visual Effects, trabajando, haciendo animación también y haciendo Visual Effects. Allí era un poco más una mezcla de ambos. ¿Imageworks son los que están en Canadá o...? Bueno, están en Canadá ahora. En mi época estaban en Culver City. Todavía hay un grupo de gente allí en Culver City. Tengo entendido, no lo sé la ciencia cierta, el número exacto, pero tengo entendido, me dice la gente que está todavía allí, que son como unos 200 aproximadamente, que están todavía allí, pero es un poco más el grupo central, hub, que llaman, de jefes, a lo mejor directos. Te estoy diciendo por encima, que tampoco sé seguro, porque no sé muy bien cómo va el tema. Tengo amigos que trabajan allí
están en Culver City, que era pues, cerca de los estudios de Sony, ahí en Culver City. Claro. Allí estuve con esta compañía también 5 años y medio. Allí trabajé en películas desde un montón de visual effects, I Am Legend, Watchmen, Superman, Matrix, y luego en tema un montón más, hay un montón de ellas. Y luego ¿En Sony es donde estuviste trabajando tanto en live action? Sí, muchísimo en live action y algunas cosas en animación, porque date cuenta que Sony en aquella época también desarrollaron lo que se llamó SPA, que era Sony Picture Animation, y allí hicimos la primera película de Sony Picture Animation, que fue Open Season. El otro día dije Open House, digo, sí, con Patrick Swayze, por supuesto. No, Open Season, y allí hicimos Monster House, hicimos Surf's Up, una serie también de proyectos de animación, que es cuando empecé un poco a tener un poco de más idea de qué era, o sea, que lo que era la animación, obviamente, pero me empezó a picar más el gusanillo de la animación, ¿sabes? Ahí estabas con Marcelo Viñali, Armand Serrano y Exacto. toda esta banda. Muy buenos amigos. De hecho, Armand estuvo también otro tiempo de vuelta juntos en Disney, con Marcelo muy bien. ¿En Big Hero 6? Sí. Y con Marcelo, sí, muy, muy buena gente, me llevo muy bien con ellos, son muy majetes. No les veo tanto como me gustaría, lógicamente, porque gran tipo, están allí. Sí. Estuve hace poco en el estudio, es una persona increíble. Es increíble, es un artistazo. Los dos, Armand también es increíble, les ves y te dan ganas de suicidarte. No, te lo juro, ves los diseños, ves los dibujos y a lo que diseñan, lo que... Wow. Sí, en los estudios hay protocolos para evitar que los artistas se suicidan cuando ellos llegan. Exacto. No, a mí, yo tengo una cláusula en mi contrato que no me dejan suicidarme más que los fines de semana. Sí, exactamente. Sí. Pues que bueno, pues muy buena entrada en el mundo de la animación con estos detalles. Obviamente tengo como 2 o 3 millones de preguntas ahorita, pero tratando de calmar el fan que está dentro de mí. Creo que una de las cosas que más puede inspirar a la gente o ayudar a la gente a relativizar un poco su camino o a ayudar a la gente a avanzar a pasos más claros o más rectos en su camino en el arte es escuchar un poco de los artistas, de dónde vienen, cómo desarrollaron su pasión, cómo crecieron. Y parte del objetivo de Canvas es ayudar a dar perspectiva a la gente, cosa que a veces no tienes cuando eres estudiante, y también a dar un poco de métodos de aprendizaje, porque pues muchos piensan que se aprende el diseño, el arte en la escuela. En mi experiencia se aprende sobre todo haciendo las cosas y conociendo a las personas correctas. Entonces, pues me gustaría muchísimo saber que nos expliques literalmente de dónde viene tu pasión por el arte, si siempre ha sido una pasión muy explícita, muy clara hacia el arte visual, o si eres un artista con una A mayúscula y la vida te fue llevando hacia ciertos aspectos de eso. Y que nos hables un poco cómo hiciste tú para avanzar, tanto en tu carrera como en tu camino artístico. Bueno, mi camino artístico ha sido un poco raro, por decirlo de alguna forma. Yo siempre quise dedicarme al tema del cine en general. Yo no sabía realmente muy bien dónde iba a acabar toda esta historia, dónde ha acabado al final, después de tantos años. Hay que decir, más que nada por dar contexto un poquito, yo soy nacido en Madrid. Lógicamente allí con muy temprana edad yo sabía que me quería dedicar al tema del cine. Es la cosa que siempre cuento, lógicamente en las entrevistas me preguntan siempre esto mucho, claro. Pero bueno, yo a los 11 años lloraba delante de un periódico en España porque no podía ir a ver El Exorcista. Este dice el tipo de gente que soy, ¿vale? Entonces a mí me gustaba mucho el cine, pero yo no era por el hecho de decir este niño está loco, quiere meterse a ver una película de aquí del demonio. No, es simplemente que yo estaba muy involucrado, me gustaba mucho el tema de efectos de maquillaje. Yo miraba este tipo de cosas y a mí me chocaba cómo han hecho esto, ¿sabes? Entonces yo empecé desde muy pequeño a esculpir por mi cuenta. Es decir, que yo nunca he ido a una escuela de arte en mi vida. Soy totalmente autodidacta. Qué bueno. Bueno, en este caso empecé, como te digo, a practicar por mi cuenta, comprando libros que podía conseguir de Estados Unidos. En aquella época mi inglés era cero. Una preguntita, perdón. ¿Este interés nace de un contexto? ¿Tus papás estaban muy metidos en eso? No, ¿Algo para nada. lo prendió? No, yo soy el único un poco artista de mi familia. Mis padres, para nada artistas. Mi padre un poquito como hobby, antigüedades, restaurar antigüedades
pintó un poquito, pero no era que un tío que se dedicara al arte. Yo era, para darte una idea de mi familia, yo era el loco, yo era el artista en el cual no sabían por aquel entonces qué iba a ser de él, pobrecito. Él, ¿sabes? Se iba a morir de hambre posiblemente porque quería estudiar Bellas Artes, lo cual nunca llegué a estudiar Bellas Artes. No te apoyaron, tu familia no te apoyó justamente No, no es que no me apoyaran, es que a mí se me atragantó el hecho de... por no creer en tu sueño. No, para llegar a Bellas Artes tú tienes que tenías que empezar a hacer el COU en España, que se llamaba, que era hacer una serie de años, era el bachillerato, luego el COU, que era de los 14 años hasta los 18 años, y yo por aquella época lo único que quería hacer era ir a Bellas Artes, ir a Bellas Artes, ir a Bellas Artes. Entonces, llegó un momento en que yo, en tercero de BUP, que era a los 17 años aproximadamente, te daban la oportunidad de saltarte COU, que se llamaba, y no tenías que hacer una cosa que se llamaba la selectividad, y podías ir a la carrera universitaria de Bellas Artes. Pero el mismo año en que yo iba a transicionar ya, hicieron que el COU fuera obligatorio y que había que hacer la selectividad. Y ya directamente allí me tiraron todo por tierra porque yo no quería seguir con esto. ¿Vale? Entonces ya fue cuando terminé el COU, pero ya como que no estaba yo con la cosa de que quería seguir, ¿sabes lo que te digo? Yo no quería ya... Y luego había hablado ya con gente en la universidad que habían estado en Bellas Artes y todo este rollo, y vi un poco la dinámica que había por allí, cómo funcionaba todo el tema y no me convenció. Un poco pretencioso, como muchas veces lo son las formaciones de arte. ¿O? Sí, hay mucha, como decimos en España, hay mucha paja mental ahí metida. Sí, claro. Luego también tienes que tener muy en cuenta quiénes son tus profesores, que es una cosa de la que me gusta siempre hablar, porque lógicamente hay mucha gente que está enseñando a día de hoy, que son grandes a la hora de enseñar, pero claro, también te encuentras con mucha metralla, gente no muy buena. Entonces te está con la duda esa de saber más o menos qué hacer. Entonces yo, además, como estaba cada vez metido más en el tema de efectos, de maquillaje y todo este tipo de cosas, que es lo que a mí me gustaba por aquella época, es lo que yo quería hacer, a mí nadie me iba a enseñar eso en la Escuela de Bellas Artes. Yo llegar a un momento en que iba a decir, bueno, ¿sabes? A lo mejor si me hubiera venido bien por el tema más de anatomía, hay una serie de cosas, algo que te digo, que hubiera gustado pulir un poco más en su época, pero particularmente no, yo siempre, mi idea o mi sueño en ese caso hubiera sido vivir o haber nacido en Estados Unidos o en Inglaterra, en el cual había ya escuelas dedicadas específicamente al tema de maquillaje, efectos y toda esa historia, que es lo que a mí me hubiera gustado hacer, pero claro, en España no había nada de eso en aquella época, era complicado. De hecho, cosa que cuento de vez en cuando, yo particularmente estando en España, en mi época de intentar buscarme las habichuelas, como decimos, saber qué iba a estudiar, qué iba a estudiar, qué iba a estudiar, mis padres siempre como diciendo, bueno, este hombre se va a morir de hambre porque todavía sigue con las ideas tontas estas de querer ser artista. Aunque mis padres siempre han apoyado, nunca me han parado, las cosas como mis padres nunca me pararon de hacer nada, pero están con la idea de preocupados, lógicamente. Porque tenía un hermano que iba a hacer la carrera informática, otro que era militar de carrera, y aquí está el loco, el artista este, a ver qué va a hacer este tipo, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, a lo que voy, que finalmente, como una anécdota, yo escuchando la radio en España, había un programa de un señor que se llama Pumares, que esto lo he hablado cuando he estado en México, con el masterclass, me hace gracia porque enseñó estas imágenes de todo esto. Este señor, Pumares, tenía un programa de cine, se llamaba Polvo de Estrellas, y en él hablaba de cosas de cine, y había gente que llamaba con consultas y todo el rollo. Y en una de estas llamó un chaval que estaba justamente con el mismo problema que yo tenía, que era el hecho de que yo tenía el problema de que estaba con el tema de que no podía encontrar un sitio en el que estudiar estudiar maquillaje y todas estas historias que te digo. Entonces le dijo que bueno, que en España lógicamente no había nada, que allí no había realmente nada que hacer en ese sentido, pero que lo único que se podía hacer en este caso, estando en España, era irte a Inglaterra, meterte en la escuela en Inglaterra, o irte a Estados Unidos si tenías el dinero y meterte en una escuela allí. Yo lógicamente no tenía el dinero, la disponibilidad de hacer todo este tipo de cosas, pero él dio como una opción el hecho de que, bueno, muchos de los materiales que usaban en el tema de efectos especiales de maquillaje y toda esta historia eran los mismos materiales que usaban los protésicos dentales en España, lo cual es cierto. O sea, lo que te digo, el alginato para hacer pruebas, máscaras, para hacer moldes de escayola y todo este tipo de historias. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, claro, él dijo, lo único que podéis hacer aquí en España es hacer los protésicos dentales, ¿sabes? Y tenéis mucho de ese camino ya recorrido. Entonces yo llegué a mi padre y le dije, quiero ser protésico dental. Y mi padre dijo, qué maravilla, por fin se le ha quitado la tontería, ¿sabes? Y va a ser protésico dental. Yo soy protésico dental de estudios, que lo sepáis. ¿Es en serio? Vale, terminé. Está increíble. Pero, ¿y cómo? O sea, entiendo qué había en tu mente, que había como un resultado final que iba a ser chido y al fin te iba a acercar de tu pasión.
pero ¿cómo aguantaste toda la carrera viendo temas que en lo absoluto no te interesaban, solamente para estar en contacto con materiales que te permitían hacer como máscaras y cosas así? Era la única opción que tenía Está en increíble. aquel entonces. Pero claro, luego todo esto que me fue ocurriendo, todo se fue encadenando de una forma que al final me llevó a donde estoy, que es lo raro. O sea, si te pones a Claro. mirarlo, yo no lo había organizado todo esto, no es que tuviera yo el plan así como, jajaja, esto va a Ajá. ocurrir, ¿sabes? Pero todo se fue encadenando poco a poco hasta que al final me llevó a donde estoy ahora, porque gracias a haber conocido el tema del tema de ese protótipo dental, conocer los materiales, aprender a hacer moldes, aprender a hacer una serie de cosas, practicar por mi cuenta también en casa, mucho, lógicamente, que practicaba bastante, yo metí la nariz dentro de la industria del cine, de maquillaje en efectos especiales. Yo trabajé con Colin Arthur, que es un caballero, en este caso británico, que tenía su empresa de efectos especiales, de maquillaje en España, y yo conseguí que él me hiciera una prueba y trabajar con él durante 2 años y medio por mi experiencia como protésico. ¿Y eso es porque contrataban seguido a protésicos para el cine o tú lograste meterte Yo ahí? logré meterme en la cabeza allí, sí. Increíble. Sí, una cosa rarísima. Pero bueno, Entonces, es todo que lo yo que también, habías... Perdón. no, es que yo también les daba mucho morro, ¿sabes lo que te digo? Era la única forma. Yo, por ejemplo, me enteré de que estaban rodando una película en la zona donde yo vivía en Madrid, que era de ciencia ficción, y entonces en ese momento un compañero mío con el que yo vivía, un amigo mío, vamos, me dijo, están rodando una película de ciencia ficción cerca donde vivimos. Y entonces, claro, mucha gente hubiera dicho, joder, pues qué guay, ¿sabes lo que te digo? No, a mí me ves corriendo hacia el estudio, como que me iban a dejar entrar, ¿sabes lo que te digo? Fíjate qué tonto. Pero yo me dedicaba, cuando tenía tiempo, a irme al estudio mientras estaban grabando y a pulular por los alrededores del estudio. Hasta que finalmente conseguí entrar, me dejaron entrar y ya me puse a hablar con los defectos y me hice un amigo allí y poco a poco fue como yo les pedí que me dejaran hacer una prueba y cómo conseguí entrar. O sea, en este momento conseguiste trabajo por estos dos medios, acercándote al estudio y estando en contacto con este estudio de efectos Sí, especiales. por medio del network, que digo, tienes que intentar hacer un network bastante bueno, es vital para tu carrera. Excelente, excelente. Y saber hacerse visible. Nada más eras el tipo Sí, que pero pasaba a tampoco sin diario. hacerte pesado, ¿sabes? Porque pueden decir, este Claro. tío es un psicópata loco, ¿qué hace este tío aquí? ¿Sabes lo que te digo? Lo que tienes que hacerte es hacerte querido, pero sin que suene con que estás loco, ¿sabes lo que te digo? Un rollo de esto, porque tampoco puedes estar ahí acosador, ni, ¿sabes? Como la película de Psycho o algo de esto. Sí, el No, hecho de no andar con un cuchillo ayuda bastante a que no ayuda te bastante, sí. malinterpreten. Exacto. Está increíble. Mucha gente ahorita se queja de que no llegan a entrar en contacto con los estudios o algo así, con internet, con un millón de cosas. Sí. Y al final de cuentas, pues por decirlo así de manera un poco cruda, lo que hace falta la mayor parte del tiempo son ganas y huevos, ¿no? Sí, ganas y huevos sobre todo, pero digo, Sí. sin llegar a pasarte, porque entonces hay que buscar el término medio para estar ahí dentro de la zona social, como yo digo, no dentro de la zona psicópata. Está increíble. Y Ujú. entonces, ¿qué sucede después de eso? Perdón que te haya repetido una historia que seguramente No, contaste para mil veces, nada, pero para nada. La gente parece que le encanta, o sea, que yo a mí no me importa contarla. No, después inspirador. de eso, pues trabajé con ellos durante 2 años y medio, estuve trabajando con Colin. Lógicamente él tenía el estudio montado en esta zona de Madrid, Madrid específicamente en un pueblo a las afueras, para Collos del Jarama. Lo tenía montado allí pues, porque su mujer era española. Él conoció a su mujer Marisa por aquel entonces en un rodaje, en una película, donde fuera. Este señor hizo los efectos especiales, no sé si os acordáis vosotros de la historia interminable, la película aquella del dragón, de la película. ¿Eso suena a la historia interminable? The Never Historia Ending sin fin. Story. Sí, Ah, sí, sí. Ajá. pues él hizo las dos partes, es el encargado de los efectos, el dragón aquel que parecía un perro con orejas ¿Es volador. en serio? Sí, el comer rocas y todo Falgosh. eso, era él. Ajá. Este señor llegó a trabajar en la primera película de Alien, para que te hagas un poco el currículum de él, Conan el Bárbaro, que se rodó en España. Tenía muy buen currículum, ¿sabes lo que ¿Y te digo? qué hacían principalmente las marionetas con todo y animatronics o nada más Hacía maquillaje? maquillaje, animatronics, todo lo que le echaras. Qué chido. Maquetas, contrataba gente para que viniera a hacer también maquetas y cosas de este tipo. Tenía gente que subcontrataba y gente que tenía en el estudio todo el tiempo. ¿Y él tenía perfil más de artista o más de hombre de negocio No, y era vale? totalmente un artista para los negocios, el tipo era un desastre. O sea, no, era un tipo muy agradable, pero Sí. para los negocios no era... No. Era la mujer más la que llevaba ese tema, ¿sabes lo que te digo? Ya. Uh-huh. ¿Y qué sucede entre esto y Estados Unidos para ti? ¿Qué te lleva a Estados Unidos? Bueno, pues yo estando ya trabajando con este señor, lógicamente el tema de cine en España, ¿sabes cómo va? Hay trabajo unos días, hay trabajo durante unos meses, la cosa pulula, se mueve bastante.
Entonces, bueno, pues hubo una época de vacas flacas, como decimos en España, en la cual yo estuve en casa tocando de las narices, por lo cual yo todavía seguía viviendo con mis padres y yo no estaba por la labor de que mis padres, lógicamente, me estuvieran viendo allí. Mi padre es un tío que siempre ha trabajado mucho, ha sido siempre muy trabajador, y como mi madre también, aunque mi madre se dedicaba más al tema de la casa, pero bueno, mi padre muy trabajador, un tío muy serio, no serio de que fuera muy, sino profesional, es lo que me refiero. Y bueno, pues yo no quería que mi padre me estuviera viendo ahí. Él siempre estaba con la cosa de que yo era muy bueno para el tema de hablar con la gente, el tema de negocios, de que me podía dedicar más o menos al tema de las ventas. Mi padre fue director gerente del tema de automóvil. En sus últimos como 20 y tantos años o casi 30 de su carrera fue director gerente de un concesionario grande de coches. Al final fue BMW, para que te hagas una idea. Era el concesionario más grande de ventas en toda España y en parte de Europa. O sea, que el tipo era muy bueno en su trabajo. Y él siempre me dijo que yo me podía dedicar al tema de la venta, porque él empezó desde abajo, él empezó vendiendo, tocando puertas, vendiendo coches en aquella época, fíjate. Y es un tipo que es muy, muy profesional, como digo. No me enteré de todo esto, porque siempre tú ves a tu padre te cuenta la milonga, ¿sabes? De que, no sé qué, porque tú tienes que ser como tu padre, déjate de tonterías, y dices, déjame de rollos. Pero te cuento todo esto porque, por no oírle, yo 3 años estuve vendiendo coches, ¿vale? Y luego me di cuenta de cómo trabajaba él. No que yo no trabajé con él, trabajé con gente que trabajaron con él, pero él estaba en su concesionario y yo estaba totalmente aparte, porque no me gustaba que fuera el hijo de. ¿Sabes lo que te digo? Que está trabajando aquí. No queríamos eso. Claro. Y entonces me di cuenta de lo profesional que era mi padre cuando empecé a hablar con otra gente, que me hablaban de mi padre. ¿Vale? Entonces me di cuenta de lo profesional que era el tipo. Pero claro, a mí aquello, estuve 3 años, gané mucho dinero, pero no era lo que a mí me llamaba la atención. O sea, realmente yo todavía seguía con mi idea metida en la cabeza de que yo quería dedicarme al cine. Los fines de semana rodaba cortos con amigos, o hacíamos pruebas de explosiones, o bombas, o lo que fuera, cualquier rollo, estos locos, o maquillajes, o chorradas en vinagre. El caso es bueno, que yo seguía con la cosa de que todavía yo me quería dedicar al tema este. Entonces, llegó un momento, lógicamente, que vino una película, que fue la de Parque Jurásico, que a mí me cambió la vida. Yo vi los monstruos hechos por computadora y lo primero que dije fue, me he quedado sin trabajo ya, lógicamente, esto es una mierda, porque claro, o aprendo a hacer esto o vamos, no voy a hacer nada en mi vida. Entonces, claro, yo con estando 3 años vendiendo coches, mis padres ya pensaban, este tipo se va a dedicar al tema de la venta de coches, va a ser maravilloso. Y entonces yo llegó un momento en que dije, hablé con mi jefe por aquel entonces, que era amigo de mi padre, y le dije, él notó que yo no estaba centrado ya en el trabajo los primeros últimos meses y me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, pues que yo no quiero estar aquí. Yo no me quiero dedicar a esto, yo sigo todavía con lo mío. Entonces le dije, yo me quiero ir a Estados Unidos, me voy a ir a Estados Unidos, voy a probar allí, a ver qué tal, yo no puedo estar aquí. Y entonces él me dijo, muy amablemente, me dijo, yo te voy a hacer un favor. Me dijo, tú no te vas a ir. Y dije, ¿qué? Dice, no, yo te voy a despedir, me dijo. Y la razón de que me despidiera es que, lógicamente, si yo me iba, yo no iba a cobrar lo que era el paro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces eso me dio para ahorrar una serie de dinero y poder viajar. Tuve una visa, lógicamente, sacar mi visa de estudiante y me vine para acá. Y de esto han pasado ya 24 años. Hay nada más un paréntesis que quiero hacer porque siempre me parece fascinante cuando escucho este tipo de historias y en alguna medida me identifico. Detrás de la mayor parte de los artistas que han llegado a vivir de su arte y a llegar a cierto nivel de excelencia, hombres o mujeres, siempre noto dos ingredientes que todos tienen en común. El primero es que todos son locos. Yo Tú estoy, eres to yo tú estoy, eres to el tipo que dijo, yo estoy tocado. dijiste a algún punto, pues, o sea, lo que mucha gente hubiera considerado como como un tipo de éxito, ya te estaba funcionando lo de la venta, estabas ganando dinero, para mucha Sí, gente hubiera sido una situación cómoda que hubiera sido sí, satisfactoria sí, para toda la vida. sí, sí. Vale, madre. O sea, No, a dices, mí eso no me valía. está muy chido, pero tengo un sueño y entre esta cosa cómoda de aquí o irme de Estados Unidos sin nada, como dices decimos en Francia, con una mano adelante o una mano atrás, Sí, lo decimos en España igual. pues me voy, me voy. Esto me parece increíble. Y lo otro que comentabas, se ve, espero no tocar un tema demasiado indiscreto, No. pero se ve toda la admiración que hay en tus ojos cuando hablas de tu papá. Y Sí. siento que es algo muy, muy importante en la vida, creo, de muchos artistas y creo que en general de gente exitosa. Es esta idea de que alguien en tu vida es un modelo que ha puesto la barra tan alta que no te puedes permitir estar por debajo de este nivel, ¿no? Exacto.
eso está cañón, genera mucha presión, o sea, creo que todos vivimos con esta Es, voz que nos dice no seas mediocre, es pero presión en su tiempo. Definitivamente a mí mi padre, no que me presionara físicamente, es algo que te digo, pero mentalmente sí había una presión ahí por el tema de que no solamente mi padre era como era, ¿sabes lo que te digo? En el tema de que era un profesional dentro de su carrera y un tío que se había dejado los cuernos para trabajar y sacar a su familia adelante, que trabajó como una mula, está ya jubilado, pero trabajó el tipo un montón, ¿sabes? sí, Entonces, ver ese nivel de entrega, de trabajo y no solamente eso, es la perfección a la hora de hacer su trabajo, pero no dicha por él. Es que a mí me venía gente y me decía, pues que tu padre es genial para esto, ojalá, si eres la mitad de bueno que tu padre en el tema del automóvil, vas a ser la hostia, me decían en España, y cosas así que yo decía, pero ¿de qué te conozco yo a ti? Porque veo, veían mi apellido, Labrador, no hay muchos labradores en el mundo del automóvil, ¿sabes? Y decían, ¿tú eres hijo de Eusebio Labrador? Sí. Joder, como seas la mitad de bueno que tu padre, vas a ser la hostia, me decían. Y yo no conocía a esta gente de nada. Y yo decía, joder, ¿sabes lo que te digo? Luego me venían por vendedores que él tenía, que estaban a su cargo, y me decían, mira, tu padre es un tío muy estricto, es así, no sé qué, pero yo no le cambiaría por nada del mundo. Y yo decía, joder, ¿sabes? O sea, que te hacía como ver. Entonces, claro, está la presión esa por ese lado. Luego está la presión de que mis hermanos, por el otro lado, eligieron unas carreras un poco más que sabían que más o menos iban a salir adelante, ¿sabes lo que te digo? A la carrera superior de informática, ¿sabes? Y todo el rollo. Estudió en la universidad. El otro en la carrera, en la escuela de suboficiales, ¿sabes lo que te digo? En Zaragoza, y terminó y hizo lo que él quería desde que era joven. Ah, vamos a ver el loco este de los monstruos, a ver qué hace, ¿sabes? Eso hay además, mucha presión ahí. o sea, tenían a un militar y a un artista, para mí son como los dos opuestos en la escala Totalmente. de la vida, ¿no? Y yo me llevo muy bien con mi hermano, ¿eh? Mi hermano es un cielo, Qué ¿sabes? padre, Uh-huh. está increíble. Sí, sí, sí. Vaya, pues qué historia, está increíble. Uh-huh. Entonces, pues a partir de aquí, nada más, ¿cómo se hizo al inicio? Porque me imagino que lo más difícil ahí es entrar en el circuito, ¿no? Lo más difícil es entrar en el circuito, lógicamente, y tú sabes, pues, lógicamente, para todo el mundo, lo más difícil es conseguir a alguien que te sponsorice, lógicamente, para un visado, porque yo no llegué aquí, llegué con un visado de estudiante, lógicamente, entonces no hay forma de hacer nada. Entonces, lo que tienes que hacer es enseñar un poquito tu currículum a gente, ¿sabes lo que te digo? Para que ellos ya opten por sponsorizarte para una visa. Entonces, yo me tuve que volver a España, hacer todo el papeleo y luego volverme, ¿sabes? Pero bueno, tuve la suerte de que Gentle Giant Studios me sponsorizó para el visado. Mi trabajo fue el primer estudio pequeño en el que yo trabajé. ¿Cómo se llama el estudio, perdón? Gentle Giant Studios. Ok, Están no, en no. Burbank. Se dedica mucho al tema de escáner en 3D. Ahí fue lo que empecé yo haciendo mucho más el tema de 3D. Empecé como escultor tradicional, lógicamente, porque era mi background, haciendo juguetes. Claro. Allí hacíamos muchas maquetas para cosas de superhéroes y películas y todo el rollo. Yeah. Entonces, este Gentle Giant Studios tenía un departamento digital que tenían impresoras en 3D, lo cual los files se imprimían, luego se metían en moldes y ya se detallaban más con cera o lo que hiciera falta, o se modelaba directamente en cera. De ahí que, como digo, todo conectó porque yo empecé a modelar en cera muchísimo más porque yo había modelado cera para dientes antes siendo profesor dental, o sea, fíjate lo que me ayudó. Todo está conectado, ¿vale? Entonces yo conseguí un trabajo modelando en cera porque sabía modelar en cera y modelando juguetes porque sabía hacer más o menos el tema de efectos. Me conseguí un trabajo, vieron mi trabajo, me sponsorizaron y conseguí entrar. O sea, que todo se conecta realmente si te das cuenta, ¿vale? Entonces lo que pasa es que en este estudio, en Gentle Giant, tenía un departamento digital y yo por aquel entonces estaba empeñado en aprender a modelar en 3D. Entonces yo tenía mi propio software en casa, con un ordenador que me compró, me ayudó mi padre a comprar. Y yo ¿De qué durante los software fines... estamos hablando? estamos hablando de Optimus 3D, el de las dos pantallas aquí a Optimus. los lados, con NURBS Yeah. en la época, en el año a principios del 2000 aproximadamente, 1999-2000. Okay. Cuando los ordenadores arrancaban tirando de una cuerda, como las cortadoras de césped. Yo no había arrancado un ordenador en mi vida, porque mi hermano estudiando la carrera de informática, estando en España, él me intentaba meter con 3 Studio Max. Tienes que, mira esto, déjate de tu barro y tus mierdas, ¿sabes? Y dedícate más a 3 Studio Max, métete en esto. Y yo le decía, para que no, déjame rollos a mí, yo estoy aquí con mi barro y con mis monstruos. Pero claro, fue cuando vi la de Jurassic Park, como te digo, Claro. que me dijo, pues a lo mejor este tiene razón, ¿sabes? ¿Quién sabe? Pero bueno, ahí ya en Gentle ya tenían, como digo, tenían un departamento digital y yo intenté que me dejaran entrar en el departamento digital porque yo estaba, como digo, aprendiendo por mi cuenta, porque por entonces, como digo, no había escuelas que te enseñaran a modelar o el tema de animación. No, no. Lo más cercano que había por aquella época, yo tenía mis roommates. Por aquel entonces, mis roommates estudiaban en Art Center en Pasadena. Ellos tenían dinero, tenían la posibilidad, yo no.
Entonces yo me acuerdo que iba a su laboratorio y veía allí los Silicon Graphics que tenían en aquella época, enormes, costaban una pasta. Había 6 en las que había para todos, como digo, para todos y patadas para poder coger hora para sentarse delante de ese ordenador. Estaba Elias Wavefront por aquel entonces, estaba que era antes de Maya. Y nada, todo el mundo lo usaba la gente lo usaba para hacer diseño, o sea, lo que te digo, pero allí no había nada de animación ni nada de eso, ¿sabes? Era todo nerds, obviamente, en aquella época era todo nerds, pero no había la posibilidad de que nadie te enseñara realmente, estaba orientado a otro tipo de cosas, tenían esa parte también de diseño de automóviles y por eso tenían todo eso allí, ¿sabes? Y no estaba para nada tan user-friendly el interfaz como es ahorita, o sea, que Para lo nada, para agarras y nada, puedes medio para entenderle nada. solo, pero... Pero bueno, yo lógicamente en aquella época lo que fue... yo había visto vídeos, lógicamente, de Jurassic Park, en los que se veía un poco el software que usaban, se veía que era el Softimax 3D. Entonces yo tuve la suerte de que tuve un amigo que me dejó una copia que tenían en su compañía, con el código y todo el rollo, y me dejó instalarlo. Sí, increíble. Porque claro, un programa que por aquel entonces costaba, no sé, 15 o 30.000, no, costaba una pasta, aquello era carísimo. Y entonces poco a poco me fui aprendiendo por mi cuenta ya cómo funcionar. Y aquel entonces era todo nerds, no era polígonos, lógicamente. Y el interface eran 2 columnas así con botones y y te las den todas, ¿sabes? Era muy rudimentario, pero bueno, oye, era lo que había, era lo mejor que había. Porque mi hermano, como te digo, me decía, ¿te has estudiado más? Y yo dije, no, yo lo que estoy usando ALM, porque mi cosa en aquel momento era trabajar en la industria. Entonces yo quería, ¿qué se está usando en la industria? ¿3 estudio más? ¿Está usando ALM? No, están usando Softimax 3D. Entonces yo por ejemplo intenté buscarme las castañas para conseguir Softimax 3D. Y luego el amigo me dejó lo que eran los libros que venían de Softimax 3D, que eran como la enciclopedia Espasa, ¿sabes? Varios volúmenes. Sí. Y con eso ahí ya... Claro, pero entonces ten en cuenta que mi inglés era horrible. Yo lo tenía que traducir casi todo con un diccionario. ¿Y cómo hiciste ahí para conseguir chamba sin hablar ni una palabra de inglés? Poco a poco, como estuve en los primeras, pues mucho morro también, lógicamente, como digo yo. Y yo mis primeros inicios aquí fueron los primeros 9 meses en una escuela de inglés. Ay. Yo conseguí mi primer visado de estudiante en una escuela de inglés. Vine a estudiar inglés, ¿sabes? También era importante un poco el agua por aquí, a ver cómo estaba el tema, ¿sabes? Entonces ahí poco a poco fui metiendo en el tema de inglés. Lo que yo hice, lógicamente, que considero que es una cosa importante, mucha gente que viene aquí e intentan aprender el inglés, van a clase de inglés, por ejemplo, también como yo hice, pero no se integran dentro del mundo. Luego, una vez que salen de la clase de inglés, están hablando todo el día con latinos o con españoles y escuchan la televisión, la oyen en español, la radio la oyen en español y lo único que practican el inglés es cuando van a clase. Entonces, para mí eso era la mayor estupidez del mundo. Sí. No es que yo me vieras a hablar en español y te iba a hacer así como los vampiros, ¿sabes lo que te digo? Pero tampoco te iba a seguir el rollo mucho. Yo iba muy centrado a lo que mezclarme con gente que quisiera hablar. Y no tenías que ser necesariamente americano o inglés. Era que si éramos un grupo de gente que estábamos en la escuela, había que hablar inglés por narices, ¿sabes lo que te digo? Porque era la única forma de aprender. Yo la radio la escuchaba todo en inglés. Yo la televisión, nunca puse televisión latina, nunca. Creo que nunca he visto televisión latina aquí. Creo que cuando cambio de canal, que hace así, y salía un poquito, luego lo quitaba rápido. Me refiero que tienes que intentar integrarte, sí, porque no hay forma, lógicamente. Luego ya, lógicamente, cuando estaba en Sony, mi mujer es americana, sí, ya, lo cual ayuda. Entiendo. A mí me pasó perdón. Sí, a mí me pasó muy similar en México. O sea, claro, hasta la fecha me preguntan si conozco gente francesa aquí. No, o sea, nunca me interesó llegar a México y acercarme a la Alianza Francesa. Pues, ¿para qué? Franceses ya conozco un buen. Exactamente, eso además luego más tarde, yo tengo todos mis amigos españoles aquí, no sé decir que no lo haya, ¿sabes? Pero claro, en su momento no había esa necesidad para mí, por lo menos, de estar, no, porque yo lo que quería era involucrarme y aprender y oír hablar a la gente. Lo que te digo, al principio era difícil, porque a lo mejor te venía alguien con un acento y era complicado a lo mejor entenderle, porque decía, ¿qué le pasa a este tío en la boca? ¿Sabes lo que te digo? Yo no lo entendía, yo tenía un compañero de trabajo, Anthony, que yo no lo entendía ni puta, como decimos en España, ¿sabes lo que te digo? Pero un día el chip se cambia y le entiendes todo. Yeah. Y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes lo que te digo? Como que te abre el cielo, ¿sabes? Para brincar un poco en el tiempo, porque para mí eso es lo más importante. O sea, realmente todos estos pasos, además de pues, mostrar cómo te fuiste haciendo, para mí es una gran lección de ingeniosidad, como lo decía, de ganas, de huevos, y sobre todo de capacidad de investigar, porque incluso creo que la gente más joven que nos está viendo ahorita,
cuando te escucha decir, pues había visto un video sobre Jurassic Park, Ujú. piensa, pues claro, YouTube. No, no era YouTube, dudo muchísimo que era No, YouTube, porque no no había había YouTube. YouTube. No existía. Entonces, entonces era un chingo de investigación y era ser Ujú. una esponja, me imagino, permanente y estar busque Sí. y busque y busque en una actitud muy proactiva, Ujú. porque este mundo no iba a venir hacia ti como te viene hoy. Tú tenías que ir a buscarlo tras bambalina porque desde afuera no se veía. No. Eso a mí se me hace una gran, gran lección de tu camino. Y Ujú. ahorita quisiera orientar un poquito la plática a lo que Sí. sigue, porque creo que es Ujú. interesante también Ujú. eh, la lógica que sucede en un estudio, porque acabamos de ver cómo te habías convertido de el loco de tu familia en un artista primero y después en un artista que tuvo acceso a una chamba. Ujú. Pero hoy en día eres más que eso, eres un artista supervisor, o sea, en un puesto de supervisión, en un puesto que involucra no solamente artístico, sino management de personas, lo Ujú. comento para las personas que no conozcan Sí. exactamente los puestos en la animación. Ujú. Um, Dentro de, pues probablemente el estudio, uno de los estudios de mayor calidad y expectativas del mundo. Entonces, para mí este camino es súper interesante y quisiera que nos hablaras un poco no solamente del cómo sucedió, cronológico, sino Ujú. del tipo de skills y del tipo de estrategias o lógicas que has tenido que tener en mente para Ujú. poder crecer así tanto adentro de tu propio giro, adentro de tu propia pasión y adentro de los estudios. Sí, bueno, mayormente, como digo, solamente he sido supervisor en Disney. ¿Mm? Lógicamente, como tú bien has dicho, se aprende mucho donde en mi época, como digo, yo no he ido a ninguna escuela, lógicamente, allí se aprende más, yo aprendí, como digo, dándome cabezazos contra las paredes. Mayormente no se puede encontrar nada en Internet, el Internet se acaba de crear hace poco, pero bueno, lo que voy normalmente es que el trabajo realmente es el que te da mayor experiencia, lógicamente, y donde mejoran las cosas, porque claro, estás bebiendo, por decirlo de una forma, de otros artistas que están alrededor tuyo, ¿sabes? Entonces, la primera etapa es un poco más o menos ir creciendo como artista, ¿sabes lo que te digo? Ir aprendiendo aquí, allí, de diferentes estudios, diferentes técnicas, diferentes personalidades, diferentes gente. Eso es lo Perdón, importante, sí. ¿te encontraste con mucho celo? O sea, ¿en algún momento estás frente a gente que decía, no, pues no te voy a decir nada, son mis secretos? Hombre, ¿Ha tontos sido hay en todos difícil en ese sitios, sentido? como digo, estúpidos hay en toda la vida y por eso seguimos, la evolución los sigue matando unos poco a poco, pero todavía siguen quedando, ¿no? Sí, te vas a encontrar de todo en esta vida, lógicamente. Yo la suerte que tuve, que siempre lo pongo como una referencia, es que, número uno, en el tema de trato personal con gente, lo cual a mí me ayudó muchísimo, es el tema de la venta de coches. Porque yo realmente, como decimos en España, puedo leer la mierda a distancia ya, ¿sabes? Entonces realmente ya sé, perdón, a veces soy muy directo, Está me muy salen las bien. palabras así. Um, Tuve la suerte de aprender de mi padre el tema de relaciones personales y saber tener ese más o menos ese, como Spider-Man tiene ese tonillo, Ajá. el Spider Sense ese que le da, Sí. mi padre es una máquina para eso, ¿sabes? O sea, rápido me decía con amigos míos, este tipo a mí no me... Y yo muy joven, déjate, y luego tenía toda la Claro. razón del mundo, ¿sabes? O sea, que sabe leer a la gente. Yo aprendí a leer gente más o menos de esa forma porque estuve también tres años vendiendo coches. No llegué al nivel de mi padre, lógicamente, pero poco a poco Sí. eso te ayuda también para más o menos como llevar un poco el tema político, por decirlo de una forma, dentro del estudio, o cómo saber más o menos cuáles son las personas realmente que son más abiertas a ese tipo de compartir más o menos Ya. conocimientos o cosas de ese tipo, ¿sabes? Lógicamente. Entonces, yo creo que es importante saber más o menos, como digo, tu network también de amistades dentro del estudio es muy importante. Uh, Casi todos los estudios la gente normalmente es bastante agradable, ¿sabes lo que te digo? No vamos a tener la cosa de que si yo, por ejemplo, estoy trabajando en Disney ahora y me viene alguien a mí a pedirme ayuda y me pongo así como que no te voy a ayudar, eso se ve muy mal dentro del estudio, Sí. empezando por ahí, en cualquier estudio que estés a día de hoy. Entonces, el hecho de compartir eso cada vez se va abriendo más. Lo cual no quiere decir que haya gente, hay para todos, ¿sabes? Claro. Entonces, Pero, no es, perdón, no es muy complicado. ¿sientes que eso ha evolucionado y que hoy el medio de la animación es muy agradable? ¿Y antes había celo? Porque tengo entendido que ha habido una ruptura generacional, ¿no? Uh Que -huh. antes el mundo del arte era mucho más reducido y me imagino que la gente tal vez está menos dada a compartir, ¿o siempre ha sido así en tu experiencia? Yo nunca he tenido realmente problemas con que la gente comparta conmigo o yo compartir con la gente, o sea que realmente también depende un poco más que pienso de la personalidad, ¿sabes? Ya, Yo pienso claro. que a día de hoy las generaciones nuevas que están viniendo, la gente está un poco más abierta también al tema este, Sí. ¿sabes?
Pero ya te digo, yo tengo gente en los estudios en los que he trabajado, gente que lleva 20 y 30 años en el estudio, no tienen ningún problema en ayudarte o hacerte mejorar como profesional. Yo creo que es un poco más o menos como tú seas como persona y cómo le entres a la gente también. ¿Sabes lo que te digo? Eso es vital, ¿sabes? Porque, como digo, hay gente que se la ve a venir a distancia, ¿sabes lo que te digo? De lo que quieren, de realmente la intención por la que están ahí. Eso creo que ayuda, ¿sabes lo que te digo? Si tú eres muy directo y muy claro, ¿sabes lo que te digo? Mira, yo por ponerte como referente, como estás diciendo, cómo llegar arriba y cómo llegar y cómo aprender de gente. Yo intento buscarme normalmente, ahora que estoy en el tema de supervisor, yo intento buscarme mentores que a mí me inspiren, ¿sabes lo que te digo? Gente que ya lleven mucho tiempo en el estudio y que estén muy bien vistos por gente dentro del estudio, pero lógicamente que sean también agradables como gente. Entonces yo tengo, por ejemplo, durante Frozen 2, para que te hagas una idea, y durante Gigantic, mi CEO Supervisor para mí es mi mentor, en este caso. Es una persona que es súper agradable, su nombre es Sean Jenkins, es un tipo increíble del cual se puede aprender un montón, no artísticamente solo, sino en el tema de cómo tratar con gente y cómo lidiar con personas dentro del estudio y cómo ser jefe, más o menos. A mí es un tío que cada día me sorprende y cada día aprendo una cosa nueva de él. Entonces yo, lógicamente, siendo mi jefe, me pego mucho a él. Pero yo no tengo la cosa de que me pego a él y no le digo nada. Yo directamente se lo dije un día. Digo, a mí me parece muy bien cómo tú llevas las cosas, cómo tratas a la gente y me gustaría aprender de ti. Y si no te importa, le dije, le pedí permiso, me voy a enganchar a tu pierna como un perro que te está enganchado a la pierna. ¿Sabes lo que te digo? Y quiero irme, y quiero que me... Y el tipo me dijo constantemente, claro que sí, no hay ningún problema. Y me halaga que me digas este tipo de cosas. Ese es mi perro hablando, por cierto. Hemos hablado de perros. Exactamente. Exacto, se va a grabar. Pero bueno, el caso es que es eso, ¿sabes lo que te digo? Que tú tienes que ser honesto con la gente. ¿Cuáles son tus intenciones, lógicamente? Y saber decirles, hey, siento que eres una persona de la que puedo, lógicamente, de la que puedo aprender. Y simplemente decírselo de esa forma. Y, ¿sabes? Y vas a ver más o menos la gente cómo va a reaccionar, ¿sabes lo que te digo? Yendo con la verdad por delante, ¿sabes? Ves la reacción. Y yo sabía más o menos que esta persona, él iba, lógicamente, a decir que sí, porque ya sabía cómo era la reacción, el tipo de persona que era, por decirlo de una forma. ¿Me explico? Hoy en día, como supervisor, bueno, nos estás explicando cuál fue tu forma para aprender. Y me imagino que además después tiene consecuencias positivas, aunque no es estrategia, no es como cálculo maquiavélico para conseguir promociones, para nada. Pero obviamente el acercarte y ganarte la confianza de estas personas que consideres como referentes, después te ponen en una buena posición para que el estudio mismo confíe en ti, porque va a confiar en ti a través de la visión de este tipo. Sí, yo llegué más o menos a aproximarme a él cuando ya tenía la posibilidad de ser supervisor, lógicamente. Sí, no fue antes de ser. ¿Sabes lo que te digo? Que no el hecho de que te hagas amigo de él te convierte en supervisor, ¿sabes lo que te digo? Que es lo que quiero dejar claro. Pero no puedes negar tampoco que el factor humano, a fin de cuentas, las promociones se consiguen porque, o sea, yo he visto situaciones donde dos personas podrían tener el mismo nivel de capacidad y a final de cuentas es un estudio en general el que va a decidir de si vale esta promoción o no. Claro. Pero el estudio tiene ojos y estos ojos pues son las personas que te rodean. Entonces, a final de cuentas, es tu talento o tus capacidades intrínsecas no importan tanto como importa el hecho de que esta persona las haya podido ver. ¿Me explico? Claro. No, bueno, es que la decisión normalmente por lo menos cómo van las decisiones en los estudios, normalmente en Disney tú aplicas a ser supervisor cada vez que terminas una película. Entonces hay un grupo de gente que decide, no solamente una persona. Entonces hay un grupo de gente, entonces es como que estás aplicando dentro de un trabajo interno, por decirlo de una forma. Entonces si tu trabajo es bueno o tu entrevista ha sido buena, lógicamente, ahí estás, ¿no? Pero obviamente no juzgan solamente tus capacidades artísticas, me imagino, ¿no? Hay mucho de soft skills también que están tomando. Es una mezcla de todo, lógicamente, si no, no tendría ningún sentido, porque hay gente que es muy buena como artista, pero luego no valen mejor mucho para estar con gente, ¿sabes lo que te digo? Lidiar con gente, ¿sabes? Y luego también lo opuesto, hay gente que, lógicamente, siendo supervisor tienes que ser artista, porque tienes que tener ese ojo artístico también, o sea, que tiene que ser un poquito una mezcla de todos. A lo mejor no eres el mejor artista de todos, o no eres el mejor, ¿sabes lo que te digo? Tienes que ser una mezcla de todos, ¿sabes lo que te digo? Yo siempre lo digo. Yo tengo un grupo de gente que trabaja conmigo, que son el grupo de gente que yo tengo, mis submodeladores que yo elijo para cada show, hablando lógicamente con mis supervisores, ¿no piensas de este para esto? Obviamente basando un poco en el tipo de trabajo que se vaya a hacer. Y yo siempre digo lo siguiente, que es para mí
un privilegio trabajar con muchos de ellos, porque muchos de ellos son mejores artistas que yo. ¿Sabes lo que te digo? Pero a lo mejor ellos no son tan buenos a la hora de lidiar con gente o no quieren lidiar con gente. Hay gente que no quiere lidiar con gente, ¿sabes? Claro. Quieren trabajar y que les dejen trabajar y punto, ¿sabes? Entonces, Y ni siquiera pueden hacer una prótesis dental. bueno, eso es que en eso soy un genio. Yo me dedico a arreglar todos los dientes de toda la gente de Disney. Me vienen a ver Y vender coches los fines de y semana. les vendo coches los fines de semana. A mí Acerca de eso entonces, también quería hacer una pregunta. Luis, artista que ya lleva veintitantos años trabajando como artista, de repente estás en una posición de supervisión. ¿Qué es lo que sientes que pierdes como artista a lo mejor al momento de estar supervisando y qué sientes que ganas al momento de estar en una posición así? ¿Qué tanto se llegan a balancear las labores como de soft skills, de humanas y de artista? Es muy buena pregunta, porque claro, llega momentos en que echas de menos el no estar tanto tiempo modelando, por decirlo de una forma, cuando estás de supervisor, porque tienes que estar en mítines o tienes que estar negociando cosas con otros departamentos o ayudando a otros departamentos en otras cosas, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo siempre procuro dejar, es lo que echo de menos, el no poder estar tanto tiempo delante del ordenador y produciendo cosas, ¿sabes? Produces, pero no produces tanta cantidad, lógicamente. Produces a lo mejor, en vez de un 100%, produces un 25%, lógicamente, porque el otro 75% tienes que estar más o menos ayudando a otra gente o colaborando con otra gente o lo que fuera, o preparando cosas. Yo siempre digo que yo tengo mis 10 artistas, ¿sabes lo que te digo? Y yo soy como, es la metáfora que siempre hago, yo soy una máquina quitanieves en una montaña, en una carretera de montaña que estoy quitando nieve a los lados para que los artistas, mis artistas vengan con Ferraris y empiezan a correr por esa carretera toda hostia. ¿Sabes? Es la forma en que yo lo veo. Entonces eso lleva mucho tiempo, ¿sabes lo que te digo? Por ese lado, lo que echo de menos o lo que pierdo como supervisor es esa parte, que no tengo la parte en la que puedo estar... pero bueno, tienes normalmente la cosa buena de que al principio, cuando empiezas en un show, en la etapa de exploración, de diseño y todo el rollo, siempre empiezas, lógicamente, de los primeros, porque a lo mejor en el show durante unos meses eres tú solo, ¿sabes? Entonces, a lo mejor empezamos la exploración de cosas, que eso me encanta hacerlo, porque estoy trabajando directamente con el production designer que se sienta al lado mío, y ahí nos ponemos los tipos a pulular y a hacer cosas. O sea que sí, tienes parte en la que trabajas, pero no tanto como me gustaría. Esa es la parte que pierdo por ahí. La parte que gano, lógicamente, es que me relaciono con muchísima más gente en el estudio, no solamente con la gente de mi departamento. Lo cual está muy bien porque aprendes mucho de otra gente. ¿Sientes que eso como cierra un poco el círculo, lo que has perdido como el artista al no practicar? Al estar expuesto a otros departamentos te da una visión mucho más amplia de tu arte y de lo que implica y te ayuda. Sí, lo que yo procuro normalmente es también dejarme hacer algunas cosas que yo pueda, lo que antes digo, vamos a ver, vamos a ser conscientes de lo que lleva, lo que es la etapa que vamos a trabajar ahora, hoy. Sé que no voy a poder ponerle tantas horas, procuro dejarme cosas que yo pueda hacer, lógicamente por mi cuenta, que siempre pueda estar ahí. Y luego tengo la cosa de que sabiendo de que voy a perder esa parte de no poder estar tanto delante del ordenador, lógicamente doy clases, lo cual me ayuda a estar modelando constantemente todo el tiempo. Yo doy clases 3 días por la semana, fines de semana incluidos. Soy tan estúpido. Lo digo porque no tengo casi tiempo, mi mujer casi me va a matar. Pero bueno, me gusta también enseñar a gente las cosas como son. Entonces ahí sigo modelando y luego también tienes tus proyectos personales que tú te buscas de esta forma para poder un poco complementar esto los fines de semana, ¿sabes lo que te digo? O sea que, porque la idea es que, como siempre digo, aquí tú tienes que estar constantemente... a mí me dice la gente, bueno, tú ya que estás de supervisor ya no tienes que estudiar nada más, ni tienes que actualizarte. Y pues estás muy equivocado. Porque tú te estás actualizando día a día como artista, día a día como supervisor, tienes que estar a la última. Entonces a mí, yo no tengo tanta posibilidad de estar trabajando mejor en cosas nuevas que surgen en el estudio. Sé cómo funcionan, pero no puedo ponerme manos a la obra con ellas porque no tengo el tiempo, ¿sabes? Entonces procuro buscarme ese tiempo los fines de semana o poniéndome proyectos por mi cuenta dentro del estudio que yo digo, vamos a ver, esto no vamos a tardar tanto tiempo en necesitarlo, ¿cierto? No, podemos hacerlo durante varios meses. Pues déjame que haga esto para que a mí me dé tiempo a hacerlo entre mítines. ¿Me explico? Esa es la forma. Es administración. Oye, hablas mucho de mejorar y has enfatizado mucho el aspecto humano, vincularse con mentores, rodearse, estar en un contexto donde estás rodeado de profesionales muy capaces o incluso idealmente mejores que tú. Sí. Las cosas tampoco se hacen tan naturalmente, o sea, no solamente estando en contacto con gente increíble mejoras. ¿Qué haces concretamente y qué siempre has hecho concretamente para aprender solo y para mejorar de manera no notable, o sea, casi medible?
día tras día? ¿Tienes una rutina de trabajo? Hablabas de aprender, hay una parte técnica, pero Sí, artísticamente, ¿cómo lo libras? hay una parte de aprendizaje que es siempre visual, Ujú. Es que es observar. lógicamente colaborando con gente, y yo, por ejemplo, todas las mañanas voy al gimnasio y tengo 45 minutos para ver vídeos de cualquier cosa técnica que me haga falta. Entonces estoy subido en una máquina elíptica viendo vídeos, por ejemplo. Ok. Luego los intentas llevar a cabo, lógicamente, en casa, por medio de software, hacer prácticas o ponerte tus propios assignments, como que estás en la escuela casi, ¿sabes lo que te digo? Es lo que procuro hacer. ¿Sabes? Por ejemplo, aquí quien me manda a mí complicarme en la vida, pues ahora estoy poniendo adelante un proyecto con una persona del estudio para crear un entorno en virtual reality y para aprender más de ese tema. Pues ya está, assignment, solucionado. ¿Sabes? Eso, perdón, o sea, nada más para resumirlo y para Uh-huh. pues, enfatizar en eso. Eso creo que es un rasgo también que he visto en toda la gente exitosa en general y a los artistas. Estamos hablando tú y yo que tenemos este amigo en común que conoce muy bien Javier, también Igor Rodeiro. Uh-huh. Platicando con él es exactamente lo mismo. O sea, él siempre se pone un reto más adelante de lo que él sabe que es capaz de hacer hoy. Sí. Y eso la gente cree que es como, pues como echarle ganas los primeros años y después ya la tienes libre porque eres el No, chingón. Nunca eres el no, chingón. nunca, nunca. Si no lo dejas, si no sigues actualizándote, morirás como artista. Exactamente. Desaparecerás de la faz del planeta. Sí. Sí, Tienes que eres actualizarte, fácilmente. si no, Dios, renovarse o morir, no hay más. Pero también por interés, o sea, me imagino que Sí, ahorita el claro. VR te ofrece muchísimas nuevas oportunidades técnicas y narrativas. Hay que Uh-huh. explorarlo, o sea, ¿a poco si eres apasionado por el arte no te da como la Sí. chispita de querer probar ahí? Nosotros, no voy a entrar específicamente en detalles, pero nosotros lo usamos en producción. Sí, nosotros estamos intentando integrarlo en producción para cuestiones de Yo lo uso previsualización, todos los etcétera. días. Yo al lado de mi tableta para ZBrush y mi mouse para hacer cosas, tengo un Rift aquí siempre en mi oficina. Bueno, sin entrar en los detalles, porque lo usas como para checar cosas, ¿no? Me imagino que no lo usas para modelar, lo usas como para darte otro punto de vista, otra dimensión. Nos metemos dentro de los entornos. Ajá. Pero ¿cuál es el valor agregado que hay? ¿Verlo desde adentro o al verlo desde afuera? Verlo desde dentro, lógicamente, te puede llevar a conclusiones que tú piensas que unas proporciones son las correctas, por ejemplo, y no lo son. Claro, Ujú. perfecto. Sí, me hago como preguntas ingenuas porque Uh-huh. pues justamente ahí es A nosotros donde nos quiero ayuda llegar. mucho, de hecho, hasta el punto de que hay gente ahora que no quiere trabajar de otra forma. Sí. Sí, está increíble. Uh-huh. Quiero nada más hacer una paréntesis porque hace rato habló Javier y no te he presentado. Javier es el supervisor de lighting de las películas ahorita de Boca Uh-huh. Cartoon. Ajá. Entonces, cuando te hizo esta pregunta sobre la supervisión, nace de su propia frustración. Totalmente. Uh-huh. Está bueno. Ok, pues está increíble, Luis. Ya llevamos un buen rato. Hemos hablado de ti, de tu carrera, hemos hablado de cuestiones de pedagogía y aprendizaje, que creo que eso es pues, lo que más puede servir. Uh-huh. En otro video estaremos ya metiendo directamente las manos pues en lo concreto, Sí, revisando justamente una set de Javier que se usó para su cortometraje. sí. Y ahí pues nos estaremos metiendo mucho más en esta lógica de pues qué haces tú como supervisor y cómo interactúas con los demás departamentos alrededor. Sí, sí, Entonces será definitivamente. un pequeño ejercicio interesante. No sé si quieres agregar otras cosas. Nuevamente tengo muchas preguntas, pero siento que el tiempo ya se nos fue un poco encima. No, no hay problema. No, lógicamente, como digo, sí, vamos a ver lo que es el asset. Voy a mirarlo, lógicamente, desde la forma en que lo miraría normalmente en cualquier estudio de los que he estado Yeah. y ver lo que yo considero, lógicamente, que está bien. Ok, Lógicamente, voy a puntuar y le veo lo que se puede ya matizar un poquito más, lo que se podría perfecto. mejorar. Una preguntita como teaser entonces para esta parte. Sí. ¿Cuáles son los primeros Bien. factores que checas o que tienes en mente a la hora de ver cuál quieres este asset? Me imagino que te sucede todo el tiempo entre tu chamba y Ujú. tu papel como instructor y profesor. Bueno, lo primero que yo voy a ver, lógicamente, es lo primero. Ver, lógicamente, si estamos dando al art director lo que lo que él está buscando, que es lo importante, darle a la película lo que está buscando, darle, o sea, si realmente el diseño está ahí, si la transferencia del 2D al 3D está ahí. Eso es lo ¿Hablas más de cuestiones importante. de estilo o de narrativa? O ambos. De estilo primero.
Primero estilo y luego ya miramos la narrativa dentro del environment, cómo está hecho el set dressing y todo el rollo. Pero de momento, ver si el estilo del 2D se ha transferido literalmente al 3D. Lógicamente, es un proceso que a veces el 2D no se puede interpretar y va al 3D rápidamente porque el diseño no se da. Hay que colaborar lógicamente con el art director, decirle, oye, mira, esto que has diseñado aquí está genial, pero no se puede llevar de esta forma, hay que hacerlo de esta otra forma, pero bueno, para eso está la colaboración. Pero llegar a un punto de decirle, bueno, ¿cómo lo veis? ¿Sabes lo que te digo? En este caso, los cambios que puede haber dentro de lo que es el diseño de por sí, decirlo de una forma. Luego ya entraríamos en lo que es el ambiente un poco más técnico, realmente. Cómo está desarrollado el asset, lógicamente, cómo es la topología, si está limpia, si no está limpia, la necesidad de tener cierta topología o cierta resolución dentro del asset, un montón de cosas técnicas, lógicamente, que se tienen que ver. Y luego ya entramos un poquito más en el tema de set dressing, por ejemplo, de cómo están las cosas colocadas en relación a las cámaras que nos manda el layout, un montón de cosas, la que si hay twinning, que se llama, por ejemplo, en algunas del set dressing podemos ver cosas que hay, cosas que están colocadas en, hay repeticiones o que no hay un ritmo realmente en lo que es, como está el set dressing, las cosas colocadas, no hay ritmo. No te da la sensación de que realmente alguien está ahí viviendo en ese entorno. O sea, lo que te digo, te da la sensación de que alguien ha cogido un montón de elementos, los han colocado ahí como les ha salido de las narices y no hay ritmo. O sea, lo que te digo, no te da el feeling de que dices, coño, mira, aquí este sitio, aquí hay alguien viviendo, que es realmente lo que tienes que ver. Tiene que darte la necesidad de decir, mira, aquí vive alguien. Va a estar increíble este episodio donde nos vas a comentar todo eso a detalle. Una preguntita, cuando haces eso, tú eres, a final de cuentas, en algún momento va a haber una cámara en este asset. Y eso va a definir muchísimo de la narrativa y todo esto. Pero muchísimo. No en solamente el la primer narrativa, momento, sino también la resolución. No solamente la narrativa, sino realmente la resolución de las cosas. Si tengo una cámara que va a estar aquí, no me voy a centrar, lógicamente, en hacer modelos que estén en alta resolución en esta zona, lógicamente, porque es una estupidez. ¿Sabes lo que te digo? Ahí van a ir en baja resolución. Si la cámara va a estar más centrada aquí, no vamos a centrar más en eso. La cámara va a cambiar algunas veces y te van a jorobar, pero bueno, de momento tienes que ser más o menos metódico en ese tipo de cosas y decir, ¿dónde va a estar lo que llamamos My Hero Assets? Que son a lo mejor los que la cámara se va a centrar o los que los personajes van a coger o van a tocar o van a hacer alguna cosa con ellos, es lo que te digo, pero tienes que saber más o menos también dónde va a estar la cámara, lógicamente, para saber cómo hacer tu set dressing, porque un set dressing hecho con una cámara que está apuntando aquí, lo mismo luego un poco más acá, tienes que mirar todo eso, tienes que empezar a mover y ver cómo va a funcionar, qué van a ser mis movimientos de cámara, porque a lo mejor el set dressing no se ve tan bien por aquí, ¿sabes? es que justamente a eso iba. O sea, cómo tú puedes hacer en un primer momento, viendo el asset en general sin tener cámaras aún, crear flujos, crear todo lo que comentabas, sabiendo que puede cambiar de una cámara a otra. Primero vas a hacer, lógicamente, un set dressing un poco más generalizado. O sea, lo que te digo en el viewport, en el perspective de Maya, haces una cosa un poco más generalizada. Luego, una vez que recibes las cámaras del layout, ya empiezas un poco a ser más específico, lógicamente. Zonas que a lo mejor hay objetos que están haciendo cosas que se vean todo paralelo o todo vertical, o que haya zonas que están comiéndose un poco por la cámara, o que están ocluidas, o que no están bien orientadas. Todo eso ya se va haciendo un poco por cámara, se va viendo. Lógicamente, tú no puedes cambiar eso por cámara. Me explico, una vez que se asienta, tiene que funcionar para todas las cámaras, eso es lo ideal. Pero lógicamente ya, una vez que has hecho el general, tienes que empezar a meterte cámara a cámara por si ves algo raro ahí, ¿sabes lo que te digo? Y decir, bueno, esta cámara hay que moverlo un poco aquí, porque fíjate lo que se ve aquí. Pero sí se dan la libertad de cambiar shot tras shot una que otra cosa, siempre y cuando no choca la continuidad, o de plano son súper... No, hombre, lo lógico es no cambiar en cada plano, tener un esto distinto, ¿sabes? Eso sería un poco ilógico. Yo siempre procuro que se globalice, que funcione para todas las cámaras. Hay veces que no se puede, ¿sabes lo que te digo? Hay veces que no se puede, no hay puñetera manera de hacerlo. Pero esos son casos muy puntuales. A lo mejor un 80% puedes conseguir tener un entorno en el que, lógicamente, tienes que decir un poco como de compromise, como decimos. No en todos los planos va a funcionar perfectamente, pero sabes que si te funciona el 80%, tienes un buen environment, ¿sabes lo que te digo? Y luego el resto ya puedes a lo mejor hacer unas cosillas ahí por shot. Pero lo ideal es intentar que no, porque lógicamente la gente de iluminación se van a cagar en toda tu familia, ¿sabes lo que te digo? Todos los assets, todos los props que usan para set dress, ¿los modelan directamente dentro del environment o tienen a veces galerías externas en las que ustedes importan assets que puedan llegar a funcionar? No, primero se modelan, lógicamente, en el origen, lógicamente están colocados y se ven individualmente. A no ser que sea algo muy pertinente para ese shot específicamente, entonces se empieza un poco a mirar. Pero normalmente el 80% de las cosas se modelan todas en el origen.
nos estamos poniendo ya muy específicos y creo que somos más bien el director de arte y el supervisor del lighting queriendo saber más de los secretos. Ujú, No sé si es exactamente lo que quiere escuchar la gente que nos está escuchando. Estoy tratando de ponerme en los zapatos de nuestra audiencia, que en general son más estudiantes o juniors, ujú, profesores juniors. Y una pregunta me llegó porque estaba viendo ahorita en tu currículum ujú, que en realidad ahorita estás como supervisor de modeling de environment, ujú. pero en realidad antes eras de modeling de character modeling. Sí. Entonces, eso me surgió un poco esta pregunta, este debate que hay todo el tiempo, si un artista 3D debería ser generalista o especializarse muchísimo. Ujú. ¿Tú qué recomendarías? Es el momento en tu vida lo que tú quieras hacer, lógicamente. Yo en mi época al principio quería hacer muchos personajes. De hecho, yo estuve haciendo personajes toda mi vida más que environments hasta que entré en Disney. A los 2 años de Disney dije que quería entrar más en environments. El hecho que yo quisiera entrar más en environments para mí era porque es un momento de mi vida en el que me siento más cómodo haciéndolo, porque para mí era como un... ¿Cómo ponerlo? Para que te hagas una idea, yo como modelador de personajes en el estudio, en Disney, tengo que lidiar con 2, como mucho 3 tipos de software. Estando en environments tengo que lidiar con 5 o 6 diferentes tipos de software. A mí eso me llama más la atención. ¿Te gusta más por, Sí. nuevamente es un reto? Sí. Sí, yo nunca voy a tener la posibilidad posiblemente de meterme en el tema de VR si estoy haciendo personajes, por ponerte un ejemplo. Ya, totalmente. Entonces, en realidad tú lo consideras que llegaste hasta este nivel y estaba chido y ahora era momento de pasar a otra cosa. Sí, y bueno, normalmente los personajes me encantan, me siguen gustando, los sigo haciendo, pero los hago por mi cuenta, lógicamente. Tengo tiempo, cuando tengo tiempo en clase con los alumnos, cosas muy básicas ahora. Pero bueno, ahí con eso mato el gusanillo, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero entonces, Pero el hecho de a mí de las nuevas tecnologías, como modelado procedural a través de Houdini, vegetación procedural y todos esos rollos que estamos haciendo increíble. personajes, posiblemente pues no tocaría ese tema. Entonces, si tuviera que convertir estas palabras en un consejo general, ¿tú recomendarías especializarse en un primer momento para hacerse excelente en algo y después la vida te va a abrir otras puertas y tu propia curiosidad? ¿O? Depende del estudio en el que quieras estar, lógicamente. Todos hemos empezado normalmente, a no ser que seas una máquina, como yo digo, todos hemos empezado en estudios pequeños. Ujú. Normalmente todo el mundo empieza en estudios pequeños. Estás unos años, te creas tu nuevo demo reel, te creas más experiencia y luego con suerte llegas a entrar en un estudio grande. Genial. Para estudios pequeños muchas veces estás mejor considerado si sabes hacer un poco de todo. ¿Por qué? Porque el estudio es un poquito pequeño. En los Ujú. estudios grandes está la gente, está la cosa más... Hay más departamentos que están más especializados, por decirlo de una forma. Entonces ahí sí, ahí ya te tienes que centrar un poco más en lo tuyo, por decirlo de una forma, y lo otro lo puedes hacer más o menos en tu tiempo libre o cuando decides a colaborar con otra parte de departamentos, ahí puedes empezar un poco a meterte en ese tema. Pero por eso depende, como digo, depende de realmente cuál es tu primer salto, dónde vas a ir por primera vez, qué te quieres dedicar, qué etapa de tu vida estás ahora mismo. Eso es lo Ya. que va a influirlo. Pero entonces es un poco como lo dices, o sea, aún adentro de Disney la gente ha tenido que empezar como trainee o algo así, ha tenido que ser como jack of all trades, un poco tocando de todo y después creciendo para ser Eso especializado. normalmente en estudios grandes como Disney, DreamWorks y Sony eso no ocurre normalmente. No ocurre aún. Y No, hay tú gente, tienes que ir ya más enfocado ahí en esos grandes. ok, pero entonces es un caso muy específico ahí, o sea, Disney no hay miles tampoco, hay como tres, cuatro estudios grandes en Ujú, Hollywood. La media, o sea, porque realmente tratando de adaptarme un poco ujú, a la gente que nos está escuchando, que vive en México, en América Latina, ujú. entonces recomiendas abrir su panorama porque también te Al enriquece principio sí. artísticamente. Al principio Ajá. sí, pero cuando quieres ya decir que al día de hoy decides, yo como persona quiero dedicarme y quiero aplicar a este estudio en particular, a DreamWorks, por Ujú. ejemplo, ¿vale? Tú tienes que saber, lógicamente, si vas a mandar un demo reel que es generalista, te van a decir, esto está genial, pero ¿tú qué coño quieres hacer? No Yeah. te lo van a decir así, lógicamente, pero te van a decir, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te quieres dedicar? Pues Ujú. lógicamente yo aquí veo una cosa general. Es muy posible que ni siquiera a lo mejor te digan nada, porque normalmente cuando ellos ponen un trabajo a Una disposición, aplicación. lógicamente Ujú. están pidiendo a alguien específico para una materia. Entonces, si tú les Claro. mandas un demo reel generalista, no te van a llamar. Yeah, yeah. Tienes que estar, tu demo reel lo tienes que hacer, tienes que hacerlo especialmente para el tipo, no solamente de trabajo en el que vas a aplicar a un estudio grande, sino también tienes que hacerlo
especialmente para el estudio al que vas a aplicar. Porque no es lo mismo mandarle un demo reel a Blur, por ejemplo, como estudio grande, que mandar uno a Disney. No te equivoques, no les puedes mandar el mismo demo reel, sería una estupidez. El estilo es muy diferente. Sí, tendremos videos sobre portafolios, porque la mayor parte del tiempo la gente lo considera como un popurrí de lo que han hecho, más que como una tarjeta de presentación muy ubicada, muy marketeada, exactamente, muy especializada hacia a dónde le quieres atinar. Sí, esto a lo mejor hace unos años no era así, ¿sabes lo que te digo? Pero ahora, a día de hoy, ya es así. Sí, es que somos especialistas, o los estudios buscan especialistas muy precisos en algo, con estilo, etc. Pues te lo agradezco muchísimo, Luis, por todo este tiempo de tanta sabiduría y esta barba tan bien tallada. Exacto, sí, soy como Fu Manchu, yo. Sabiduría y barba y bigote bien tallado. Exactamente, eres como el Shifu humano. Exacto. No, estuvo increíble, la verdad, muchísimas gracias y pues espero con ansias la siguiente sesión donde estaremos ya hablando un poco de cosas más técnicas. Sin problema, un placer. Y por hoy lo dejaremos ahí. Pero hay una buena sorpresa. La próxima semana regresaremos con Luis y esta vez ya basta de platicar. Vamos a ver con él cómo mejorar una locación para tratar de llevarlo al nivel que exige un estudio como Sony, DreamWorks o Disney. Entonces no se lo pierdan la próxima semana. Por hoy espero que hayan disfrutado muchísimo esta plática, espero que les haya parecido tan inspiradora como nosotros. Todavía no grabamos el siguiente video, entonces todas las preguntas que nos traen se las vamos a poder hacer directamente. Es una oportunidad única de tener contacto con alguien de tan alto nivel. Y si ustedes no hacen sus preguntas, nosotros las vamos a hacer de todos modos. Entonces, llenen la sección de comentarios porque es su momento de brillar. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo.